buenas tardes, amados hermanos. Los saludo a todos en el nombre de Jesucristo en esta preciosa tarde del día miércoles 10 de febrero del año 21. Saludándolos con la paz de Jesucristo, deseándoles siempre las bendiciones ricas y abundantes de nuestro Señor para con sus hijos y para con todos los hombres. Gracias a Dios por todo bien que de Él recibimos. Un saludo cariñoso a nuestra preciosa congregación Vida Nueva en Jesucristo, mis amados hermanos. Muchas gracias por sus oraciones y muchas gracias por sus consolaciones en este tiempo o en esta situación que hemos pasado en mi familia, los hermanos García, con la muerte de mi madre, o digo muerte de su cuerpo físico porque están vivos, gloria a Dios. Los que estamos en Cristo no morimos, sino que tenemos vida eterna. Ese es el principio de la Biblia y así lo creo yo, a pie junto y vertical. No hemos podido todavía terminar con el funeral de mi madre. El lunes, con la ayuda del Señor, será el servicio funeral en la iglesia pentecostal unida internacional en Flamingo Road. Los pentecostales de Cooper City. Ya les daré la dirección, hermanos. A las 10:30 de la mañana estará el cuerpo por una media hora allí expuesto y vamos a tener un servicio de adoración al Señor, darle gracias a Dios por mi madre, y luego vamos a ir al cementerio a dejarle allí en el lugar donde va a quedar. Y así terminamos con el funeral de mi madre. Y luego el próximo viernes, no este viernes, sino el otro viernes, pues entonces llevaremos el cuerpo de mi cuñado Rolando también a un cementerio en Homestead, también para darle su sepultura y terminar así el luto que hemos tenido en la pérdida material de mi madre y de mi cuñado, uno seguido del otro. Por eso, hermanos, muchas gracias a todos los hermanos por sus oraciones, sus consolaciones, a toda esta familia y especialmente a mi hermana Damaris, que es la más reciente. El lunes pasó con el señor Rolando. Entonces ustedes han sido muy generosos con nosotros y gracias a todos los hermanos en todos los lugares que nos han enviado sus condolencias. El Señor les recompense su generosidad. Amén, gloria al Señor. Esta tarde vamos a hablar la palabra de Dios, nuestro estudio de todos los miércoles. Estamos estudiando las notas del libro de Deuteronomio, donde estamos aprendiendo precisamente lo que el Señor quiere enseñarnos. Y nosotros le ponemos nuestro corazón, yo sé que así es, todos le ponemos nuestro corazón para aprender la palabra de Dios, que es beneficio a nuestras almas. Hoy vamos a leer 2 versículos aquí del capítulo 9, Deuteronomio capítulo 9, versículos 6 y 7. Si usted tiene una Biblia cerca, la puede abrir conmigo, y si no, tome nota. Deuteronomio capítulo 9, versículo 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: por tanto, sabe, le está hablando Moisés a la generación que va a entrar a la tierra prometida.
Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Tremenda exhortación. Habéis sido rebeldes a Jehová. Habéis sido un pueblo duro de servir. Es decir, como decimos en el argot popular, cabeciduros, rebeldes. El título de nuestra lección es La rebelión, el pecado contra la autoridad de Dios. Rebelión, la rebelión es el pecado contra la autoridad de Dios. Padre Celestial, Señor, te doy gracias en este momento por la oportunidad que nos das de estar delante de ti y abrir el libro santo y unirnos con todas las personas, hermanos, amigos, que oyen esta enseñanza para escudriñar tu palabra y ser bendecidos por ella. Presento a todos los predicadores que estén en algún momento predicando tu palabra en cualquier lugar, úsalos conforme a tu voluntad, Señor. También por todos los hermanos que están enfermos y las familias que han perdido sus seres queridos. Señor Jesús, sé consolador de ellos y sana, Señor, a los que están enfermos en el nombre de Jesucristo. Amén y aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Bueno, hermanos, es el pueblo de Israel y es Moisés hablándoles en este libro de Deuteronomio a esa generación que va a entrar, que está a las puertas de la tierra prometida, al lado oeste del Jordán. Al otro lado está la tierra prometida, y les está recapitulando, por decirlo así, muchas verdades. En este pasaje que hemos leído, del capítulo 9, ojalá ustedes puedan leer todo el capítulo, terminen de leer el capítulo, es un poco largo, por eso no lo leo, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Pero en estos dos versículos, Moisés nos expone dos grandes principios que, si los entendemos, y debemos de entenderlo, vamos a poner nuestros corazones en rectitud moral delante de Dios. Para eso es, para nuestra exhortación. El primer principio que aprendemos aquí, hermano, es que Moisés le recuerda a ellos, a esa generación que iba a entrar a poseer la tierra, que ellos iban a entrar simplemente por el cumplimiento que Dios iba a hacer de la promesa que le había dado a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Una promesa que Dios le había dado a Abraham, eso lo leemos en el Génesis, con juramento. Y entonces la base de esa entrada de ellos allá era porque esa promesa colocaba todo este asunto, toda esta escena que estamos viendo aquí, sobre algo o sobre una base inconmovible. Era el dicho, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Esa era la base por la cual ellos iban a entrar a la tierra prometida. Y el segundo principio era que esas 7 naciones, ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, esas naciones que estaban allí, los cananeos, eran 7 naciones, iban a ser expulsadas por el dueño de la tierra. Dios es el dueño de la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, en ejercicio de su justa administración. Y los iba a expulsar de allí por la maldad, por la injusticia, por la impiedad, por las aberraciones que esas naciones hacían. Lo cual indicaba que habían fallado en cuidar de la propiedad de Dios. Es decir, la propiedad la tenían como cuando una persona alquila una casa a un inquilino descuidado que daña todo, y entonces el dueño dice, no, usted se tiene que ir porque me está dañando la propiedad, y está en su justo derecho. Pues eso era lo que pasaba. Dios iba a echar esas naciones porque habían dañado la propiedad con sus impiedades, y era el derecho de Dios de desalojarlos y de destruirlos. La maldad de esas naciones era tan grande que Dios no podía tolerarlas más. Es decir, Dios la había tolerado por casi 500 años. Y Dios había sido benigno con ellos, porque Dios es paciente y benigno. No quiere que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Pero llega un momento que ser benigno, ser más benigno con ellos, pues es intolerable, porque sería reconocer que esas abominaciones que se hacían allí, para Dios era una imposibilidad moral. Dios no puede tolerar el mal ni la iniquidad. Llega el momento en que Dios tiene que hacer justicia. Es lo que pasa en este mundo, es lo que siempre. Por eso se predica el evangelio, para que la gente se arrepienta, porque hay un día en que Dios tiene que hacer justicia. Va a juzgar al mundo por su maldad, por su pecado, por su rebeldía. Eso está claro en nuestra mente, que Dios es un Dios que hace justicia. Gloria al Señor. Entonces Dios no puede pasar por alto. Bueno, para que se arrepientan pasa por alto, pero no siempre lo va a pasar por alto. Se vuelve para Dios, repito, una imposibilidad moral. La gloria de Dios exigía, note bien, la gloria de Dios exigía la expulsión absoluta de los cananeos. Y esa misma gloria, la gloria de Dios, exigía también la introducción en esa tierra de los descendientes de Abraham, a quien se les había prometido el beneficio de vivir en esa tierra, de poseer en esa tierra como estatuto perpetuo. Ellos eran los que tenían el derecho de vivir en esa propiedad, porque esa propiedad el poseedor del cielo y la tierra se la había prometido a Abraham. ¿Me van entendiendo? Entonces, si nosotros lo comprendemos así, que la posesión de esa tierra y el mantenimiento de la gloria de Dios en ella van entrelazados, o van, como se dice en línea, van ligados lo uno al otro. La posesión de la tierra y la gloria de Dios, porque esa es la intención, que la gloria de Dios habitara allí, como lo hemos estudiado en el libro del Éxodo.
Ese es el derecho de Dios. La cláusula de la posesión de la tierra decía que el Israel iba a ser Israel, los descendientes de Abraham iban a ser los beneficiarios perpetuos de esa tierra. Ellos no lo entendían, ni hoy tampoco lo entienden, quizás ni lo saben. El Israel que vive hoy allá en esa tierra de Israel, no lo saben, no lo entienden. Las naciones del mundo tampoco lo entienden, porque las naciones del mundo hoy mismo, en este año, piensan que Israel está allí como un invasor de esas tierras que le pertenecen a los palestinos o a los árabes que viven allí y trabajan duro para sacar al pueblo de Israel de allí. La ONU, que es una entidad política mundial, pues que es manipulada por el Dios de este siglo y que tiene unos propósitos proféticos que ya nosotros sabemos, ha emitido más resoluciones en contra de Israel en sus 70 años que tiene de función que contra cualquier otra nación, aunque haya sido una nación de genocidas, aunque haya sido una nación de tiranos, como sucede hoy en día. Contra esos tiranos no ha dado una resolución, pero contra Israel ha dado más resoluciones en contra que con cualquier otra ciudad, la ONU. Entonces, sin embargo, pues eso es lo que a nosotros nos debe decir que en estos 70 años que Israel ha estado en posesión de esa tierra, Israel hoy es una potencia mundial en todo, en economía, en ciencia, militar, ni se diga. En 70 años Dios la ha llevado a una posición que, aunque todas las naciones de la tierra consideren a Jerusalén una piedra pesada, como dijo el profeta, ahí están. ¿Y por qué están ahí? Porque Dios los puso ahí. Dios les dio esa promesa a los padres, no a ellos, a Abraham, Isaac y Jacob, de que se las daría por estatuto perpetuo. Así nosotros lo tenemos que entender también. Gloria al Señor. Usted ve que Irán, el país de Irán, ha jurado, los ayatolas de allá han jurado y se están armando tremendamente, tirar a Israel al mar. Eso es lo que han dicho, lo vamos a tirar al mar Mediterráneo. Y trabajan para eso. Y las naciones, muchas naciones le ayudan. Israel piensa hoy que por sus méritos, por ser una nación poderosa e inteligente, y ellos se van a defender, pero ellos están equivocados, nosotros sabemos que no es así. Piensan que por sus méritos es que ellos están ahí. No, señor, no es por sus méritos, es por lo que les he dicho, por el juramento que Dios le hizo a Abraham. Además, en el capítulo 18 de Génesis, ustedes lo pueden leer más tranquilamente en el versículo 18, cuando Dios viene con los ángeles a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces Dios considera a Abraham su amigo y le dice: voy yo a esconder a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que habrá de enseñarles, será una nación grande y que le enseñará a sus hijos después de él justicia y juicio. Fíjese usted que esa era la misión de Abraham, y enseñarle a la descendencia justicia y juicio, y eso lo hizo hasta donde le llegó el tiempo. Bueno, después ellos como se dice, se volvieron rebeldes, así como dice acá. Pero Dios sigue cumpliendo su palabra
porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Los ha castigado, los ha dado duro, los ha mandado como esclavos a las naciones, pero al final Dios cumplirá su palabra, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, hablando de la restauración de Israel. Entonces, la gloria de Dios intervenía en la expulsión de los cananeos por sus aberraciones y maldades, el derramamiento de sangre inocente. Mire, esto hay que pensarlo así, y hay que justificar a Dios siempre, hermanos. Esas gentes derramaban sangre inocente ahí en las montañas abajo de Jerusalén, antes de subir al monte de Olivo. Tenían imágenes de sus dioses, ídolos, Moloch, y allí sacrificaban los niños diariamente, en los brazos de Moloch. Y una de las cosas que Dios no resiste, por decirlo así, es el derramamiento de sangre inocente. ¿Y qué es lo que hacen hoy? Lo mismo. Hoy matan millones y millones de niños en el mundo y se vuelve legal, y eso es una peleadera que las naciones tienen, los sistemas judiciales de las naciones, legalizando la muerte de niños, de bebés en el vientre de la madre. Eso es derramamiento de sangre inocente. Y cuando Dios ve eso, interviene. Por eso el mundo está al borde de la intervención divina, como castigo. Así como fue en ese tiempo, en el siglo XV antes de Cristo, con esas naciones de Canaán. La gloria de Dios interviene en la expulsión de los cananitas por sus aberraciones, y también interviene para la introducción al mismo tiempo de la descendencia de a quien se le había prometido la tierra. Eso hay que entenderlo claramente para nosotros no emitir juicios. A veces juicios que por la ignorancia de las escrituras la gente dice, inclusive ante muchas, desde los mismos púlpitos lo dicen. Entonces, hermano Moisés, el fiel siervo de Dios, el hombre humilde que Dios había escogido, le dice claramente a los hijos de los que murieron en el desierto que no tienen ellos ningún motivo ni ninguna razón para jactarse o engreírse de que por las justicias de ellos o porque se hubieran portado muy bien, ellos iban a entrar en la tierra prometida. No, Señor, no es por eso. Olvídense de esa idea. Porque ustedes, inclusive como sus padres, son duros de cerviz. Porque pueblo duro de cerviz eres tú. Está diciendo ya la gente. Imagínense. Cabeciduros. ¿Habrá alguna analogía con muchos de los creyentes de hoy en día? ¿Alguna analogía? Bueno, usted piénselo. Piénselo. Fíjese. Comienza el siervo de Dios Moisés a recordarles o a narrarles a esa generación lo que sucedió desde el monte Oré y todos sus 40 años que estuvieron en el desierto, donde cayeron muertos sus padres, las rebeliones de ellos. ¿Sí? La condición de ellos. Y entonces, mire conmigo el versículo 24, porque esto es muy diciente, el versículo 24 del capítulo 9, gloria al Señor. Oiga lo que les dice Moisés, ¿a quién? A la generación que va a entrar.
rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Eso tiene un peso tremendo. Rebeldes habéis sido a Jehová. La rebelión contra Dios es un desafío a la autoridad de Dios. Es un pecado a la autoridad de Dios y un pecado que no se pasa por alto. Dios no puede pasar por alto la rebelión. Alabanzas al nombre de Jesús. Este recordatorio eminentemente tenía la intención de calculada. Moisés estaba calculando, diciéndole a estos ahora, de que si ellos se iban a formar una idea de que ellos entraban allí mismo ganando la batalla y todo eso, que era porque ellos eran muy valientes, están muy equivocados, mis queridos israelitas. No es por su buena justicia ni por su buena conducta. Por todo lo contrario, ustedes son un pueblo rebelde. Palabras humillantes, claro que sí. Pero palabras verdaderas que tenían la intención de llegar al corazón y la conciencia de ellos para quebrantarlos, para hacerlos reflexionar. Él les está recordando lo que sucedió en el Sinaí, que todos nosotros ya sabemos, en Horeb, que mientras Moisés estaba con Dios en la cumbre del monte recibiendo las tablas de piedra donde Dios había escrito con su dedo la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. Allá abajo de la montaña, el pueblo se había inclinado ante un ídolo de oro que habían hecho diciendo: este es Jehová que os sacó de la tierra de Egipto. O sea que no habían acabado el Señor de escribir la ley moral y ya los otros estaban adorando un becerro de oro. Entonces fíjese que esto es importante porque esto nos habla de Jesucristo, de alguna manera. El Señor le dice a Moisés en el versículo 11 del capítulo 9 que estamos estudiando: sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, cuando estaba ya en el monte, porque tu pueblo que sacaste, tu pueblo que tú sacaste de Egipto, se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Entonces Dios le dice a Moisés: tu pueblo no es mi pueblo, es el pueblo tuyo. El que, no el que yo saqué, sino el que tú sacaste. Es decir, Dios se desposee por un momento, por decirlo así, del pueblo, y ese pueblo ahora, en esa condición como están allá abajo, es de Moisés. Es el que él sacó de Egipto. Gloria al Señor. Y fíjense cómo dice el 14: déjame, le dice Dios a Moisés, déjame que los destruya. Es decir, deme permiso para destruirlos y para borrar su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Era una prueba para Moisés. Quizás Dios estaba probando a Moisés, o no probando a Moisés, estaba dejando que Moisés se probara a sí mismo, porque eso es lo que pasa, que Dios permite que nosotros nos probemos a nosotros mismos, para que nos demos cuenta de lo que hay en nosotros.
Entonces, fíjese, la existencia, la sobrevivencia de ese pueblo dependía de una decisión de Moisés. Ese pueblo estaba a punto de ser destruido. Y su sobrevivencia era lo que Moisés dijera. Dios le había dicho, déjame, como quien dice, dame permiso para yo destruirlo. Es decir, el balón está en manos tuyas. Alabanzas al Señor. Dios entrega a ese pueblo a Moisés mientras están allá abajo en un bacanal idólatra, entregados a la idolatría y a un deseo desordenado en el desierto. Así dice Éxodo. Un salmo dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Bueno, fíjese la actitud de Moisés, del siervo de Dios. Al hombre que ellos mismos, los israelitas, habían censurado, criticado, murmurado contra él cuando lo sacó de Egipto, cuando estaban al pie del mar, nos sacaste de acá para hacer morir en el desierto de estos egipcios, y hasta que querían apedrearlo, lo acusaron de ser un abusador de la autoridad que Dios le había dado, bueno, de tantas cosas que lo habían acusado. Sin embargo, cómo estaban de equivocados con el humilde hombre de Dios, cómo estaban de equivocados de lo que Moisés había aprendido de Dios. Porque Moisés le dice, y eso está en el capítulo 32 de Éxodo, si usted es un buen estudiante de la palabra de Dios, usted vaya allá en cualquier momento y encontrará más detalles sobre esa escena. Y porque Moisés le dijo al Señor cuando se postró a pedir perdón y a interceder por el pueblo. Dijo, Señor, si no perdonas el pueblo, pues entonces bórrame a mí de tu libro. Si no vas a hacer, no vas a salvar ese pueblo, bórrame a mí de tu libro. Yo le dice, no, yo voy a borrar del libro al que tengo que borrar. Es decir, a usted no lo puedo borrar. Ah, no, pero entonces me borra. Si los va a destruir a ellos, me destruye a mí también. Tremendas palabras. Ah, ¿cómo aprendemos, verdad, hermanos? Aleluya. ¿Cómo aprendemos? 40 días y 40 noches estuvo Moisés postrado, pidiendo, intercediendo por ese pueblo. Gloria al Señor. Entonces, fíjese, ¿cómo podrían entonces esa generación joven que iba a entrar ahora a la tierra prometida, haber dicho, no es por nuestra justicia, ¿no? Si sus padres que los que murieron en el desierto se habían inclinado ante ese becerro, ante ese ídolo, delante de la misma presencia de Dios. Dios está arriba en la montaña con Moisés y ellos abajo en un bacanal desenfrenado, desafiando a Dios, rebeldes contra Dios, duros de servicio. No, ahora ellos no podían decir que por sus justicias entraban a poseer la buena tierra, versículo 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Repito esto porque es que nosotros también tenemos que aprender esta lección. Maravillosas palabras. Claro que sí. De un humano que fue capaz de pararse, por decirlo así, delante de Dios, delante del sublime del universo, o no pararse, postrarse, porque eso es lo que dice la Biblia, me postré por 40 días. Para
demostrarle a Dios la abnegación, el amor, el interés que tenía en la salvación de ese pueblo. Moisés renuncia, hermano. ¿Qué le dice a usted? ¿Qué le dice? Moisés renuncia a la dignidad que Dios mismo le ofrece. Porque es Dios mismo que le dice, te voy a poner sobre una nación mejor, más grande, donde vas a tener una mejor proyección entre las naciones, entre el concierto de las naciones del mundo, más poderosas que Israel. No. A mí no me interesa eso, dijo Moisés dentro de sí, me imagino yo. A mí no me interesa que sea una nación grande. A mí lo que me interesa, aleluya, alabanzas al Señor, es que usted sea glorificado. A Moisés le interesaba la glorificación de Dios, aleluya. Y que Israel fuera perdonado, fuera bendecido, fuera introducido en la tierra de la promesa. Moisés no soportaba que la gloria de Dios de Israel fuera burlada, fuera difamada, fuera puesta en cuestionamiento en Egipto ni en las naciones paganas. Yo no voy a soportar que ellos vayan a decir que no pudiste meter este pueblo o introducir este pueblo en la tierra prometida, que te quedó grande la tarea. No, Señor, eso no va a suceder. ¿Qué va a ser de tu grande nombre? Aleluya. Alabanzas. Qué lesión tan grande para nosotros. Bendito sea el Señor. Como tampoco soportaba ver al pueblo destruido. No, tampoco lo soporto. Entonces, estoy aquí en un paragón, me pongo yo en el medio. Entonces, destruye. Si no lo perdonas, destrúyeme a mí. No, a ti no te puedo destruir, quítate, Moisés. No me quito. ¿Lo perdonas o me destruyes? Y Dios perdonó al pueblo por la intercesión de Moisés. Alabanzas al Señor, que no le interesó su exaltación, ni le interesó, ni le preocupaba la gloria de él, sino la gloria de Dios y la salvación de ese pueblo. Su propio bienestar no era lo que determinaba su actitud. A él no le interesaba lo que pasara con él. Lo que le interesaba era que el Dios de Israel fuera glorificado. Qué lindo, ¿verdad que sí, hermano? Oh, yo doy gloria a Dios. Porque es que eso nos habla de Cristo. Ese es un tipo de Cristo. Quien no se aferró a la grandeza de que ocupaba como la forma humana de Dios en la tierra, como el Emmanuel, el Dios con nosotros, lo dice el Filipenses que estamos estudiando, sino que rehusó, se despojó a sí mismo, rehusó de su posición de gloria y tomó forma de siervo. Isaías 53, pues este es un libro que muchos de ustedes son familiarizados con él, pero mire lo que dice Isaías 53, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Yo soy linaje de ese sufrimiento. Yo soy consecuencia de ese sufrimiento de Cristo en la cruz. Él se puso en el medio de Dios, del juicio de Dios y de mi vida y de la suya. Si usted es creyente en Cristo Jesús, y si no es creyente en Cristo Jesús, acepte a Jesucristo, que Él es el único que le puede dar salvación y librarlo del juicio que viene. Del juicio por el pecado. Aquí dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Bueno, eso es lo que Moisés estaba haciendo cuando se interpuso entre Dios y el pueblo, porque Dios le había pasado la propiedad del pueblo a él. Así fue como Dios le pasó la propiedad a Cristo para que Él fuera nuestro Salvador. Alabanzas al nombre de Jesús. Y dice capítulo 7 de Hebreos. Bueno, ya voy a ir terminando, concluyendo, hermanos. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 25. Voy a leerlo con ustedes. Si usted no tiene la Biblia allí, entonces la puede leer un poco más tarde, pero apunte esta cita, Hebreos capítulo 7, que nos está hablando del sacerdocio de Cristo. Dice el versículo 24, 25, mas refiriéndose al sacerdocio de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, Jesucristo. Por eso, porque tiene un sacerdocio inmutable, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En este momento hay un sacerdote en el santuario en los cielos, así lo ve Juan en los primeros capítulos, en medio del candelero de oro, en el templo en el santuario de los cielos, intercediendo por nosotros. Aleluya, gloria al Señor, perpetuamente. De manera que, hermano, la rebelión contra Dios es un pecado muy grande. Y el capítulo 13 de Romanos, última cita ya, le puedo decir que sí es la última cita, capítulo 13 de Romanos, porque es que la Biblia es la que nos guía a entender todas estas cosas. Dice capítulo 13 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El ejercicio de la autoridad en el mundo entre los hombres ha sido establecido por Dios. Si los ejecutivos o los encargados de hacer justicia o de ejercer la autoridad de Dios no la hacen bien, serán castigados. Eso es lo que pasa en el mundo con la injusticia de los gobernantes, que los gobernantes pues no ejercen la autoridad como Dios la ha establecido. Tendrán su castigo, y un castigo muy severo. De modo, versículo 2, que en quien se opone a la autoridad o a lo que Dios ha establecido, a Dios resiste. Y los que resisten, o sea, los que son rebeldes, acarrean condenación para sí mismos. La rebeldía tiene su castigo, condenación para sí mismo. La única salida de Jesucristo, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ahí tenemos la única salvación que tiene el ser humano, Jesucristo. Alabanzas al Señor. Bueno, tengamos en cuenta esto, mis queridos hermanos, que también no es por nuestras justicias, como le dijo Moisés a ese pueblo, sino porque Dios os amó, porque Dios os ama y porque ha querido guardar su palabra.
Padre Celestial, te doy gracias una vez más, Señor. Qué lindo. Me encanta tu palabra. Cómo me instruye, cómo refresca mi alma, Señor. Cómo me ayuda en mi vida cristiana y en mi relación con usted, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, y también, Señor, te pido que esta palabra pueda llegar con la misma fuerza a todo el que la escucha para su bendición y su reflexión en el nombre de Jesús. Saludos, mis hermanos y amigos, que el Señor los continúe bendiciendo ricamente.